Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Tito Figueroa y estamos en un nuevo video resumen. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un libro del señor Lair Ribeiro. Este señor es brasilero. Este libro originalmente está en portugués y también en español. Es un libro que de alguna forma busca reencuadrar la estructura mental que tiene la mayoría de la gente, o digamos la gente promedio, con respecto a la prosperidad, con respecto a su relación con el dinero. La idea en todo caso es reestructurar estos patrones mentales que vinculan y que relacionan a las personas con este elemento tan imprescindible como lo es el dinero. Comenzamos entonces formalmente, analizamos su ficha y sabemos que originalmente está escrito en portugués. Este es el nombre en portugués. Su autor es un autor muy conocido en el crecimiento personal, Lair Ribeiro. El editorial que saca este libro es Urano, uno de los editoriales más grandes del mundo, más importantes de habla hispana, y este es el ISBN. Dicho esto, entendemos entonces que este libro tiene, como todo libro, una introducción, tiene un marco referencial, un contexto inicial, ¿no? Entonces, el autor se basa o utiliza sus conocimientos de programación neurolingüística y desde esa perspectiva hace el análisis de los patrones mentales que posee la mayoría de la gente o la persona promedio respecto, reitero, al uso y a la relación del dinero e inclusive al valor del dinero como tal. Digamos que presenta los principales aspectos que pueden permitir desarrollar una conciencia de prosperidad. La presentación de la información la hace a través de una narración en forma de novela. Esta es una novela muy interesante porque el personaje principal se llama Usted, es decir, tiene como nombre Usted. Y este personaje se cuestiona el hecho que toda persona promedio nace, crece, se reproduce, hace muchas cosas a lo largo de su vida que quizás no le gusta hacer. Al final, de alguna manera, tiene que conformarse con lo que hay, vive como en piloto automático y finalmente muere, con muchos desaciertos. Y él se cuestiona realmente si esto debería ser así en todos los casos, si no existirá alguna otra manera, si no existirá la posibilidad de que sea totalmente diferente la vida promedio de una persona. Hábilmente, el doctor Ribeiro presenta los principales conceptos valiéndose de una estratagema dirigida al hemisferio cerebral derecho. Vamos a recordar que el hemisferio cerebral derecho se conecta o digamos predomina cuando estamos en la ensoñación, en la imaginación, cuando estamos imaginándonos esas historias que de pronto son narradas. Aquí quizás el valor de las metáforas, de estas narraciones que siempre nos dejan moralejas, se hace muy, muy grande. Desde el esquema, desde la perspectiva que Lair Ribeiro escribe este libro, está permanentemente estimulando el hemisferio derecho. El libro incluye al final unos ejercicios de PNL que son sencillos, generalmente son muy fáciles de realizar los ejercicios de PNL, no por eso podemos subestimarlos. Estos facilitan elegantemente cómo cambiar la conciencia de escasez, la conciencia de pobreza, por una conciencia de prosperidad. Este es el panorama general de este libro. Comienza cuando lo normal y lo esperado hacen mella en la vida de la mayoría de las personas. Y aquí es cuando comienza a narrar la historia central de este libro. Por eso este primer capítulo se llama Lo normal y lo esperado, realismo y conformismo. Vamos a asumir que muchas personas confunden
el realismo con el conformismo. Creen equivocadamente que ser realistas es tener que conformarse con sus aparentes limitaciones. Y esto está arraigado en el inconsciente colectivo de un gran porcentaje espantosamente grande de la persona promedio en el mundo. Una premisa que en este caso, en el libro como tal, es muy jocosa porque el personaje central que te decía se llama Usted. Un día caminando, luego de hacer esos cuestionamientos, se encuentra un billete, creo que es de $100, no lo recuerdo muy bien. Cuando agarra el billete, le llama la atención que el mismo tiene un escrito. Ese escrito dice algo muy interesante y es lo que estás viendo en pantalla. Sin embargo, él primero se pregunta, ¿cómo es posible que una persona raye un billete que tiene tanto valor? Se dedique a rayar, a ensuciar algo que tiene tanto valor, ¿no? Resulta que ese escrito tiene un mensaje que está muy conocido ya, porque en la mayoría de los libros del desarrollo personal, del crecimiento personal, etcétera, se involucra, ya que es una premisa de Albert Einstein. Dice así: si continuamos haciendo lo que siempre hemos hecho, continuaremos obteniendo lo que siempre hemos obtenido. Y sí, suena trillado, lo hemos escuchado muchas veces. La pregunta es, ¿te has puesto a analizarte en tal sentido bajo esa premisa? ¿Qué son las cosas que estás haciendo o que estoy haciendo que me están dejando resultados iguales permanentemente y que estos resultados no me satisfacen? Por lo tanto, para conseguir algo diferente, tenemos que empezar a hacer algo diferente. Desde identificar qué es aquello que estamos haciendo de forma reiterada y que no nos gusta el resultado, una vez que logramos eso, una etapa de concientización, podemos perfectamente decidir qué es lo que sí queremos, planificar en base a esto, por supuesto, y comenzar a hacer cosas diferentes. Devolver al César lo que es del César, apostar por el futuro. Aquí te confieso que lo que propone Lair Ribeiro puede sonar un poco chocante para muchas personas. De alguna forma se involucra con un tema que puede ser muy sensible para muchas personas, como lo es el tema religioso. Presta atención, él habla del diezmo. El diezmo es muy conocido, es una práctica milenaria y además está en la Biblia. Ya sabes muy bien que el diezmo significa que debes apartar el 10% de lo que se gana. Una parte de lo que ganamos es para que la guardemos. Sin embargo, muchas instituciones han cambiado este enfoque y han solicitado ese diezmo, valiéndose de la premisa que si aportas ese diezmo a esta institución, este va a contribuir para que la palabra de Dios, o por lo menos la perspectiva que tiene esta institución sobre Dios y sobre su palabra y sobre cómo interpretar, entre comillas, su palabra, pues se pueda compartir con el mundo, pueda llegar cada vez a más personas y pueda tener un mayor alcance. Suena muy bonito, pero ¿hasta qué punto realmente se hace un buen uso de esto? ¿Y hasta qué punto esa institución realmente tiene la verdad absoluta? Es un tema muy complejo, ¿no? No quiero poner en tela de juicio eso, solamente son cuestionamientos muy válidos y que nos podemos hacer en cualquier momento, porque tiene que ver con nuestra madurez, no tiene que ver con fanatismo religioso y sentirnos susceptibles, heridos, no. Siempre, permanentemente tenemos que hacer uso del raciocinio, que total, ese raciocinio es un regalo del Creador y hay que usarlo, hay que utilizarlo. Por lo tanto, estos cuestionamientos son totalmente válidos. Entonces, el enfoque que el autor hace me parece interesante. Él dice, cuando una persona manda su diezmo en beneficio de su propia prosperidad,
está diciendo, es decir, está mandando un mensaje al universo que dice, tengo tanto que puedo desprenderme de un 10%. Es un mensaje implícito que lleva esa propuesta. De esta manera se crea una conciencia de prosperidad. El autor propone que desde la práctica del diezmo, que seas capaz de sentirte abundante, y tan abundante eres que puedes apartar el 10%, desde ahí se está haciendo una retroalimentación a nivel de la conciencia de prosperidad que en todo caso se necesita. También dice, si da buenos resultados dedicar el diezmo a alguna iglesia, partido, asociación o persona, mucho mejor será pagarse ese diezmo a uno mismo. Por supuesto, entendiendo que ese diezmo que guardas para ti puede ser invertido, puede ser duplicado, triplicado, amplificado y puede también ayudar no solo a tu prosperidad, sino a los seres que amas y a personas que puedan estar vinculadas directa o indirectamente contigo. Esto significa que desde tu conciencia de prosperidad y haciendo un uso consciente de ese dinero que va a ir creciendo, puedes hacer mucho bien. Esto está bastante interesante. El reconocimiento de la presencia, experimentar otras dimensiones. Aquí hay unas premisas muy interesantes. Vamos a prestar atención. El universo es rico y abundante. Nadie puede dudar que el universo es rico y abundante. La riqueza del universo se manifiesta en infinitas formas y diversas maneras, incluso a través de nosotros. Cuando analizamos todo lo complejo que nos forma, los trillones y trillones de células, los cientos de miles de procesos bioquímicos por segundo, las millones de neuronas que tenemos, tantas cosas que nos forman, podemos ver a través de nosotros mismos una enorme manifestación de abundancia. Y cuando vemos la cantidad de estrellas que hay en el firmamento, la cantidad de agua que hay en el planeta, cuando vemos la cantidad de peces que hay en el mar, la cantidad de trigo que existe en el mundo, entendemos que sí, definitivamente vivimos en un universo abundante. La naturaleza normal del universo es la abundancia. Pero también hay que trasladar este concepto y entender que cada uno de nosotros tiene el poder de crear una parte de esa riqueza y de disfrutar de la abundancia que el universo nos brinda. Esto es a partir de comprender que somos seres creadores, creadores de nuestra realidad, que somos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador con esa facultad, con la facultad de crear. El dinero es uno de los medios que el hombre tiene para entrar en contacto con esa riqueza, con esa abundancia. ¿Por qué negarlo? El dinero es un medio, el dinero es un vehículo, no es bueno ni malo. Lo bueno o malo va a ser a partir del uso que hagamos de él. Con el dinero se puede ser más bueno de lo que ya eres. También se puede ser más malo de lo que ya una persona puede ser. Por eso el dinero no se puede calificar de bueno o malo. También hay que entender que el dinero es una representación de la energía vital, porque así como la energía vital permanentemente se está expandiendo y busca prolongarse, porque esa es la esencia, dentro de nosotros tenemos una energía vital que quiere prolongarse. El problema es que quizás muchas veces no tenemos conciencia de la alimentación que tenemos, quizás cometemos muchísimos errores y riesgos y coartamos esta posibilidad. Pero la energía vital lo que quiere es propagarse, prolongarse, perpetuarse en el tiempo. El que nos guste el dinero o tener la ambición de ganar dinero son sentimientos muy positivos cuando están dirigidos hacia la felicidad y la realización. Muchas personas quieren tener dinero, pero por el hecho de tenerlo, por el hecho simplemente de saber que cuentan con una gran acumulación de dinero, pero no traducen ese dinero
en calidad de vida, ni para sí mismo, ni para los suyos. Por lo tanto, ese dinero no está dirigido hacia la felicidad y hacia la realización. El dinero puede servir muchísimo para la realización, porque tenemos propósitos, tenemos objetivos, y el dinero nos puede ir ayudando a acercarnos a esos objetivos. Es muy bueno tener ambiciones siempre que se juegue a ganar, ganar. Es bonito cuando jugamos ganar, ganar. Yo gano en la medida en que tú ganas. Ahora, si yo gano buscando la manera de ganar lo mayor posible en detrimento de tu ganancia, entonces no es un ganar-ganar, es un ganar-perder, y desde esta perspectiva no vale la pena tener dinero o ganar dinero. El ganar-ganar es el juego de la creación permanente, el juego de la vida. El universo es potencialmente un lugar abundante. Dispone de bienes para todo el mundo. Quizás se encuentran mal repartidos. La conciencia del hombre tiene mucho que ver con esto. Ya hay un libre albedrío y se ha hecho un uso quizás indiscriminado de esta potencialidad. O mejor dicho, discriminado, pero no bien discriminado. Fue hecho para que todos puedan ganar, creer y disfrutar. Mejor dicho, crecer. Quien juega para ganar en detrimento de otro, provoca un desequilibrio ecológico en el universo. Recuerden que la ecología está conectada con la posibilidad de que aquello que yo hago no afecta a mi entorno, no afecta a esa ecología, ni tampoco me afecta a mí. Pero cuando jugamos en detrimento de otros, estamos afectando ecológicamente el universo. Jugar desde la perspectiva de ganar, perder, es decir, ese juego que no debemos jugar, no resulta positivo para ninguna de las dos partes. Porque aparentemente puedes pensar que estás ganando mientras que la otra persona está perdiendo, pero esa parte dentro de ti llamada conciencia, que sí sabe lo que está sucediendo, se siente mal. Y de forma interior puedes entrar en un conflicto, y ese conflicto puede traducirse inclusive en una enfermedad terrible. Por lo tanto, vamos a jugar siempre el ganar-ganar. Además, se gasta más energía de la que se produce. No es una acción sintonizada con el universo. Se trata de un acto entrópico. Claro, la entropía, que todo va cada vez marchando hacia el caos. Entropía es lo contrario de sintropía, que es la manera en que los seres evolucionan en el universo. Prosperidad no es lo mismo que riqueza. Es un concepto mucho más amplio. No podemos encasillar a la prosperidad solo con el elemento dinero, sino que prosperidad individual, por ejemplo, está en armonía con la prosperidad del universo. Una de las consecuencias más inmediatas de esta sintonía espiritual con el universo es la prosperidad material. Por lo tanto, podríamos decir que estar en sintonía con el universo, en armonía con el mismo, dentro de una conciencia de prosperidad, hace que el resultado sea conectado con una prosperidad también a nivel material. La prosperidad material es un resultado, el poder de ganar más dinero. El dinero no lleva a la prosperidad. Esto es entonces un concepto totalmente contrario a lo anterior. Es decir, no es por medio del dinero que vas a llegar a la prosperidad. Es la prosperidad la que trae consigo el dinero. Por lo tanto, debemos generar esa conciencia de riqueza para que venga el dinero. Si alguien es rico pero no próspero, también tenemos que tener esto muy claro. Una persona puede ser rica, pero no necesariamente es próspera. Cuando su dinero se acabe, nunca más volverá a ser rico, porque no tiene la mentalidad de prosperidad. Lo que tenía era dinero, y ese dinero se acabó, y ahora su mentalidad no va a funcionar, no va a servir de soporte para volver a crear dinero. La prosperidad es un estado mental. Qué interesante esto. No dependemos del dinero para empezar a ser prósperos.
Muchas personas creen que para comenzar un negocio es necesario tener dinero, por ejemplo, y esto puede parecer verdad, pero existen muchas maneras de generar un negocio, de crear una realidad que esté vinculada con una emprendeduría, con un emprendimiento. Y no necesariamente hay que tener dinero para eso, porque existen personas que sí tienen ese dinero. Tienes que buscar la forma de crear ese proyecto y presentarle ese proyecto, que de todas tiene que ser bueno, y eso lo puedes lograr. Cualquier persona puede lograrlo. La creatividad es infinita. Y presentarle quizás a esos posibles inversores el proyecto de negocio, un proyecto que tiene que ser viable. Estas personas pueden llamarse en la actualidad Business Angel, que son estos ángeles que son capaces de ayudarte con tal de tener, por supuesto, un porcentaje de ganancia producto de su inversión. Así que no necesariamente tenemos que tener dinero para comenzar un negocio. Los que lo consiguen son personas que tienen la conciencia de prosperidad, tienen la firme convicción de que van a triunfar. Por lo tanto, si tienes ese estado mental, seguro que va a aparecer todo lo que sea necesario a nivel de recursos para que puedas tener ese negocio y ese emprendimiento. Cuando se adquiere la conciencia de la prosperidad, se logra manifestar dinero, pero también se logra manifestar salud, también bienestar y felicidad en cualquier momento de la vida, porque es un estado mental y todo conlleva a lo demás, todo viene por añadidura. Así se consigue haciendo más con menos, un principio de sinergia, produciendo más con menos esfuerzo, haciendo que el dinero trabaje para nosotros en lugar de trabajar nosotros para el dinero, que son conceptos muy importantes y que hay que ir entendiéndolos. Hablábamos de estos conceptos cuando analizamos en su oportunidad el libro Padre Rico, Padre Pobre. Para hallarse en el camino de la prosperidad, hay que trabajar varios aspectos. Hay que trabajar la productividad y esta tiene que estar vinculada con la creatividad. Ya te lo decía. Hay que trabajar la armonía. No puede generarse un negocio próspero, un proyecto, si no hay armonía. Porque esa armonía va a permitir que todo vaya fluyendo. La palabra fluidez proviene de la armonía. En un lugar donde no hay armonía, nada fluye, todo se tranca. También, como resultado, se prospera en la salud. Y por supuesto, todo esto trae consigo una enorme dosis de bienestar. Todo esto hay que trabajarlo entonces para saber que estamos definitivamente en el camino de la prosperidad. El magnetismo financiero. Lo semejante atrae lo semejante. Dicen que el dinero llama dinero, pero no es así. Lo que realmente llama el dinero es ese magnetismo financiero que es producto de una conciencia de prosperidad. Ahí vemos la enorme diferencia. Entonces, para lograr este magnetismo financiero, esta forma de atraer, por supuesto, tenemos que hacer las paces con el dinero. Es necesario hacer las paces con el dinero, porque en nuestra cultura muchas personas estamos reñidos con el dinero porque quizás en nuestra infancia hubo carencia, hubo necesidades y la culpa siempre la tenía el dinero. Cuando no se pudo comprar el uniforme de la escuela a tiempo, cuando comenzaban las clases, era por falta de dinero. Cuando no se pudo hacer una reparación a tiempo de la casa, era por culpa del dinero. Cuando no se pudo costear el tratamiento de un enfermo, de un familiar, fue por dinero y hubo que conformarse quizás con una atención precaria en un sitio de limitados recursos. Son tantas las circunstancias que pudieron haber ocurrido por falta de dinero que de manera inconsciente tenemos riñas y tenemos de alguna manera rabias, iras y sentimientos vinculados con el hecho de no tener dinero, que son, por supuesto, sentimientos negativos. De tal manera que para comenzar a ser prósperos, tenemos que intentar hacer
amistad con el dinero, mejorar nuestra relación con el dinero. Y eso sirve a través de un discurso interior, esa charla psicológica que siempre tenemos. Podemos comenzar a comunicarnos de manera fluida. Tenemos que perdonar el dinero, tenemos que conectarnos con su parte positiva. Y cuando toquemos el dinero, también podemos sentir cosas muy bonitas. Podemos provocar una sensación directa y palpable de prosperidad. También podemos entender que ese dinero que tenemos en la mano puede ser potencialmente muy positivo, muy bueno. Esta sensación va a parar directamente al hemisferio derecho del cerebro. Y el hemisferio derecho del cerebro es el creativo, por lo tanto, de ahí puede surgir esa idea que necesitamos para multiplicar el dinero. Desde allí es conducida a esferas que se encuentran mucho más de lo consciente. De alguna manera el autor nos está diciendo que nuestra mente inconsciente es la que se conecta con la esencia universal, con esa energía de la que todo procede, de la que todo existe, de la que todo emana. Nuestro canal de comunicación con Dios, con el universo, con esa matriz cósmica de la que todo proviene, es por medio de nuestra mente inconsciente. De tal forma que si reconducimos esa percepción en cuanto a la relación con el dinero, vamos a estar enviando un mensaje claro y explícito al universo con respecto al dinero. Debemos guardar siempre en nuestro bolsillo dinero para contar y preferiblemente billetes grandes. Por supuesto, esto depende muchísimo también del país y de la ciudad en donde vivimos, porque de pronto hay sitios que por la inseguridad esto sencillamente no se puede hacer. Pero de pronto sí, en nuestra casa, frente a nuestra computadora, tener dinero, tenerlo de manera que nos encontremos mucho con él y que comencemos a experimentar que definitivamente el dinero es algo que está abundante en nuestra vida y que lo podemos ver a cada momento. Entonces, tenemos que darnos ese 10% para nosotros en un sentido pero simbólico, profundo y milenario. Tenemos que entender que esto nos va a conferir un gran poder sobre nuestra actuación en el mundo. Vamos a darle a ese diezmo un simbolismo profundo, una enorme caracterización. Es un acto arraigado desde hace mucho tiempo en la mente humana. Esto significa que ya en sí tiene poder. Hay un libro que se llama, y te lo recomiendo, El hombre más rico de Babilonia, que en su momento haremos un video resumen, y también habla de ese recurso poderoso llamado diezmo. El diezmo que guardamos funcionará como un verdadero imán para el dinero. Vamos a usar ese diezmo para activar el magnetismo financiero. Ahorrar e invertir en uno mismo. Comenzar a ahorrar nuestro diezmo personal de una manera segura e invirtiéndolo en bienes permanentes. Esto se traduce en que el dinero que vamos acumulando por el diezmo también podemos, de manera consciente e inteligente, por supuesto, reproducirlo. Y él recomienda, en la medida de lo posible, que pueda convertirse en bienes inmuebles, por supuesto. No debemos invertir en nada que pueda caerse, en nada que pueda romperse y en nada que pueda perder su valor. Estas premisas hay que tenerlas muy en cuenta, porque sí, a veces podemos hacer inversiones que pensamos que son muy buenas, pero hay una fragilidad en la misma y esto podría significar una pérdida. La recodificación del obsoleto, soltar el freno de mano. Esto significa que tenemos que reprogramar nuestra mente y hay que soltar. Es la mordedura que se mantiene ahí, como el Rottweiler que te muerde y que no quiere soltar la presa, ¿no? Hay que soltar. Y cuando soltamos, entonces fluimos. Por lo tanto, hay que soltar lo obsoleto, todo aquello que tiene que ver con nuestros patrones mentales conectados con el dinero y que nos perjudican, pues hay que soltarlo, hay que recodificarlo. Esto empieza por el diálogo interno,
porque esa conversación psicológica que permanentemente tenemos, y en este caso con relación al dinero, cada vez que sacamos dinero, cada vez que entra dinero, muchas personas ya tienen frases aprendidas que son prácticamente modismos de su cultura. O cuando viene el hijo y le pide dinero y dice, bueno, ¿y tú crees que a mí el dinero me lo regalan? O que tú crees que el dinero crece en los árboles. El dinero hay que sudar para ganárselo, hay que ganárselo con el sacrificio y el sudor de la frente, y toda una cantidad de frases que tenemos condicionadas en esos patrones mentales. Pues hay que reestructurarlas, hay que recodificarlas para que pasen, porque ya son obsoletas, simplemente por eso. Y en ese sentido estaríamos soltando el freno de mano que nos está deteniendo. Si nos enfrentamos a cualquier situación de la vida llenos de dudas y de inseguridades, nuestras posibilidades de triunfo serán mínimas. Lo mismo pasa con el dinero. Tanto si piensas que puede, como si piensas que no puedes, de cualquier manera estarás en lo cierto, decía Henry Ford, un hombre que llegó a ser el hombre más rico del mundo en su época. Los valores con que nos formamos durante la infancia continúan presentes toda la vida, aunque no nos acordemos de ellos. No los tenemos quizá presentes, pero están ahí, a nivel inconsciente. Y eso podemos ir recodificándolo por medio de nuestro diálogo interior. Digamos que estos valores participan activamente en nuestro diálogo interior, que nos convence de la posibilidad de conseguir o no cualquier cosa en nuestra vida cotidiana. Existen algunas ideas que intervienen en nuestro diálogo interior sobre prosperidad. Son creencias personales sobre el dinero y la riqueza que nos fueron inculcadas en los primeros años de vida, Ahora nos pueden estar convenciendo de que no tenemos la suficiente capacidad para atravesar los escollos en dirección a la prosperidad. Vamos a revisarnos. Vamos a buscar qué hay en nuestro interior. Te invito a que tomes nota de todas esas frases que en algún momento has escuchado respecto al dinero. Haz este ejercicio, de verdad hazlo, porque quizás lo menosprecias y resulta que si le tomas verdadera importancia y atención y realizas el ejercicio, te vas a dar cuenta. Y una vez que tengas estas frases, al lado de cada frase, arma y estructura una frase que podría sustituir a esa frase que está codificada en tu cerebro, y verás qué grandes resultados vas a tener producto de este pequeño pero muy poderoso ejercicio. La avalancha de los prejuicios, estas cosas que están ya condicionadas, ¿no? Rompe las ataduras. Tenemos que correr a favor del tiempo y no contra de él. Muchas personas están permanentemente estresadas y no se dan cuenta que están actuando en contra de él. Más bien hay que usarlo como un apalancamiento. Si el tiempo es dinero, estar en contra del tiempo significa estar en contra del dinero. ¿Te das cuenta? Analízalo. Si el tiempo es dinero, estar en contra al tiempo significa estar en contra del dinero. Claro que el tiempo es dinero, porque lo que tú ganas, si tú haces una división, un promedio por hora, lo que ganas mensualmente, lo promedias por hora, te vas a dar cuenta cuánto más o menos vale tu hora de trabajo, ¿no? Y también cuánto dejas de hacer, por ejemplo, en el tiempo que estás perdiendo. ¿Cuánto podrías ganar en ese tiempo que estamos perdiendo? Hoy en día existen tantos elementos distractores como el Facebook, el Twitter, las redes sociales, el Internet, montones de artículos, montones de cosas, que podríamos estar pagando un alto precio porque podríamos usar ese tiempo valioso para crear esa conciencia de prosperidad y para hacer cosas productivas. Sin embargo, podemos caer en el error de no valorar nuestro tiempo en la medida real y no le damos la connotación y la dimensión real al mismo, y se nos va no solo tiempo, sino también dinero. Factores psicológicos importantes que es preciso equilibrar en el camino hacia la prosperidad.
la experiencia del nacimiento. Cuando nosotros nacemos, ese primer cambio importante en nuestra vida, después de estar cómodos en medio del vientre materno con un líquido amniótico que nos daba un clima muy, muy agradable, y de pronto algo cambia, de pronto comienza algo traumático, empiezan quizás a alarnos desde afuera y nos hacen daño, y algo brusco, y de pronto cambiamos el clima y ya no estamos en medio de un ambiente líquido, sino que respiramos por primera vez y tal. Todo eso es traumático, y eso se graba psicológicamente a nivel inconsciente. La premisa que trae esto y que queda grabada a fuego inconscientemente sería, en todo caso, que cada cambio o el cambio significa trauma, significa dolor. De tal manera que quizás muchas personas tienen esto grabado de tal manera que tienen miedo a los cambios. Prefieren estar dentro de su zona de confort. Y ya sabemos que cuando no somos capaces de desafiar la zona de confort, difícilmente podemos lograr grandes cosas, porque estamos de alguna manera conformándonos. Nuestra primera experiencia en el mundo permanecerá en nuestro cerebro asociada con el miedo a la muerte. Claro, porque entendemos que nacer, como es un cambio tan brusco, prácticamente podría interpretarse como nuestra primera muerte, la primera vez que algo cambia tan drásticamente. La forma de resolverlo es aplicando la técnica de regresión denominada reversing. El reversing, te invito a que lo analices, que busques por internet. Tiene unas terapias muy interesantes, y en una de ellas, asociada con la regresión, se puede llegar a ese momento y se pueden limpiar algunas memorias, por lo menos se pueden recodificar. Muchas personas no progresan en la vida a causa del trauma de su nacimiento. Esto está comprobado. El síndrome de desaprobación de los padres. Recuerda que estamos en factores psicológicos importantes que hay que equilibrar. Nosotros, cuando estamos pequeños, pues constantemente estamos enfrentándonos a la aprobación o a la desaprobación de nuestros padres. Si nos portamos bien, nos dan un regalo, un premio, un dulce. Si nos portamos mal, nos pegan, nos castigan y nos hacen saber esa desaprobación, lo cual nos afecta psicológicamente muchísimo y queda con un componente emocional ahí grabado en nuestras células para toda la vida. Como padres debemos tener mucho cuidado con esto, y ya también como somos hijos, pues también entender que dentro de nosotros puede haber mucho negativo asociado con la desaprobación de nuestros padres o de esos seres que nos criaron y que siempre buscábamos la aprobación. Por ejemplo, también la de nuestros maestros, etc. Hay personas que tienen el miedo inconsciente de conseguir en la vida más de lo que los padres lograron. Es decir, se pueden sentir inconscientemente culpables si llegasen a tener más que sus padres. Esto hay que analizarlo, pero es una realidad. El mero deseo de alcanzar la prosperidad les produce sentimiento de culpa. Hay gente que cuando por alguna circunstancia comienzan a experimentar prosperidad, al mismo tiempo empiezan a temer que algo malo les ocurra, porque hay un sentimiento de culpa ahí relacionado. Hay que buscarlo, hay que remover esto. Pensamientos negativos. Tenemos poder sobre lo que pensamos y los pensamientos crean esa realidad. Es infinitamente mejor pensar en sentido positivo, no pensar en sentido negativo. No digamos, por ejemplo, no quiero ser pobre, no quiero ser gordo. Mejor vamos a decir, quiero ser próspero y rico, quiero estar delgado. Y finalmente aquí, karma. Vamos a asociar la palabra karma, que es de origen hindú, con causa y efecto. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Es decir, todo lo que hacemos a nivel de acciones, ejecuciones, etcétera, tiene un resultado. Y eso puede generar un karma, no como castigo, sino que genera una consecuencia. Al igual que la astrología, es que Laí Ribeiro es astrólogo, entre otras cosas.
cumple su función en el universo. Todo tiene su razón de ser, ley de causa y efecto. Por encima de todo, la manifestación de la vida individual se basa en el libre albedrío, es decir, podemos decidir qué hacer. El crecimiento espiritual consiste justamente en trascender cualquier designio anterior hacia la plena armonía con la prosperidad del universo. Esto se entiende perfectamente. Sería una verdadera maldición cósmica, y perdón por la palabra tan fuerte, si ya todo estuviera escrito, con un destino inevitable. No tendría razón de ser el libre albedrío. Si todo fuera un destino, entonces, ¿qué sentido tendría hacer cosas, generar objetivos, generar planificaciones y tratar de hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo? ¿Verdad? Lo que importa para superar el problema del karma es vivir bien en el aquí y en el ahora. No pensar que las cosas que nos ocurren son por culpa del destino. Esto es un factor psicológico que definitivamente hay que removerlo. Es un prejuicio. La psicología de la pobreza, así como hay conciencia de prosperidad, así como hay conciencia de riqueza, también hay psicología de la pobreza. Por lo tanto, hay que liberarse de estas cargas pesadas. Los pensamientos crean la realidad física. Nuestra vida es tan solo un fiel reflejo de lo que pensamos. Claro, porque nuestros pensamientos nos llevan a emociones, nos llevan a sentimientos, esto nos lleva a acciones y esas acciones pues dan lugar a resultados. Pero estos son pesos pesados, son cargas pesadas en nuestra vida. Estos bloqueos a la prosperidad son, por ejemplo, connotados y son percibidos de alguna manera por nuestra parte inconsciente y luego se genera un resultado. Lo que quiere decir aquí el escritor es que de pronto circunstancias negativas que tenemos a nivel psicológico, a nivel emocional, se pueden luego traducir en una condición física, palpable, una situación en nuestra vida. Por ejemplo, él dice que el problema de las deudas está relacionado con lo siguiente. Si tenemos alguna deuda pendiente que no conseguimos pagar, quizás hay un causante psicológico. Y es que de pronto nos falta perdonar a alguien. Muchas personas que deben también encuentran la coincidencia o no, quizás no es ninguna coincidencia, que al mismo tiempo tienen que perdonar a alguien y no lo han hecho. Y hay estudios que han descubierto de forma interesante que después que se hace ese perdón de corazón y sincero, todo comienza a fluir, inclusive la parte financiera, y se puede también solventar esa deuda. El problema de las deudas entonces está relacionado con la capacidad de perdonar, que no es solo una cuestión de amor, sino también tiene que ver con una inteligencia particular. Y hay que comprender que sale perdiendo es aquel que no perdona, aquel que no suelta. Ese es el que sale perdiendo. Primero, el hecho de mantener un odio, una ira, un resentimiento por tanto tiempo va generando un conflicto interior a nivel del inconsciente biológico que en algún momento se puede traducir en un cáncer, en una enfermedad. Porque, entre otras cosas, podría causar, digamos que la depresión del sistema inmunológico, y así muchas enfermedades podrían apoderarse de esa persona, porque se pierde terreno ante patógenos, virus, etc. Quien sale perdiendo es aquel que no perdona. Muchas personas no quieren liberarse de ese rencor porque consideran que el otro no se lo merece, pero no, el que está perdiendo es aquel que no perdona, porque está cargando el peso de ese rencor. Así que vamos a revisar por qué una deuda puede significar la falta de perdón en el pasado. Recuerda que estamos en la psicología de la pobreza y hay que liberarnos de cargas. Y todo lo que sucede en nuestra vida es solo un reflejo de aquellas cosas que están en nuestro pensamiento. Bueno, llegamos a la superación de las limitaciones. Tenemos que inventar la realidad. Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos esa facultad. El principio del autoanálisis
Comienza con esta pregunta: ¿qué es lo que hemos hecho para que nuestra vida sea como es? Es autoanálisis, es autocrítica. ¿Qué es lo que hemos hecho que ha traído como resultado esto que en mi vida existe en la actualidad? Porque las cosas ocurren de acuerdo con lo que nosotros creemos. Esas creencias también nos llevan a acciones. Ahora, hay un principio importante, el principio de las sugestiones. ¿Qué es lo que deberíamos pensar para hacer que nuestra vida sea como nos gustaría que fuera? Si respondes esa pregunta, y te invito a que te la hagas, oye, ¿qué es aquello que yo debería pensar para hacer que mi vida sea como me gustaría que fuera? Y esa sugestión comienza a retroalimentar tu ser y comienza también a alimentar tu conciencia. Y como lo que pensamos luego se refleja en el exterior de nuestra vida y también en nuestro interior, por supuesto, pero podemos percibirla luego sensorialmente, seguramente esos cambios van a ser muy trascendentes. El principio de las finalidades y los objetivos. Descubrir cuál es nuestra finalidad en la vida. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque muchas veces nuestra carrera profesional o lo que desempeñamos tiene un fin. El fin es que sí, hay una buena remuneración, hay beneficios, etcétera. Pero la pregunta es, ¿está conectado con la finalidad de tu vida? Todos tenemos un propósito de vivir. Nada en el universo está por azar. Vamos a descubrir cuál es esa vocación que tenemos. ¿Qué es aquello que realizaríamos de la mejor forma posible, aunque ni siquiera tuviésemos ganancias al respecto? Hay que descubrir eso, porque esto va a significar llegar a conocer la razón de nuestra existencia en este planeta. Yo siempre he pensado que definitivamente la razón y la finalidad de nuestra existencia es la evolución. Y para eso tenemos que intentar ser una mejor versión de nosotros mismos en áreas relevantes. De esa forma aportamos al inconsciente colectivo, a la conciencia mórfica global. Y así, para saber qué camino tomar, es fundamental saber a dónde se quiere ir. Porque si no, cualquier camino podría servir para llegar ¿a dónde? A ningún lado. Ganar y merecer, gastar para compartir, la riqueza al alcance de todos, multiplicar los recursos. Vamos a leer las leyes de la riqueza. Primero, son un modelo que sirve de referencia a nuestra mente y orientan nuestros conocimientos. Estos son los 4 movimientos básicos del círculo de la abundancia. Seremos más prósperos en la medida en que vivamos esos movimientos en equilibrio y sintonía con las leyes del universo. Leyes de la riqueza, ley de la ganancia, ley del gasto y de la economía y ley de la inversión. Aquel que no obtiene ganancias no puede conectarse con la riqueza. Aquel que no sabe gastar, que no está dispuesto a gastar y que no está dispuesto a llevar una economía con conciencia, pues tampoco puede generar riqueza. Y vamos a leer este apartado que tengo aquí. El valor del dinero lo determinan el comprador y el vendedor en cada transacción y no está regido por el producto en sí mismo. Es bueno gastar el dinero si se gasta correctamente. Si a uno no le gusta lo que hace para ganar el dinero, seguramente no querrá gastarlo para no tener que ganar más. Gastar dinero significa atraer más riqueza. Quien abre la mente de manera positiva a la prosperidad, atrae más prosperidad. Quien piensa en el dinero y mantiene con él una relación positiva, atrae más riqueza. Lo semejante atrae lo semejante. Diferencia entre caridad y generosidad, por ejemplo, esto hay que tomarlo en cuenta. Practicamos la caridad cuando damos algo a quien lo necesita y practicamos la generosidad cuando damos también a quien no lo necesita. Para ser prósperos debemos practicar las dos, tanto la caridad como la generosidad. Si solo damos a quien lo necesita, le estamos enviando a nuestro cerebro el siguiente mensaje: en este mundo se ayuda a quien lo necesita,
por lo tanto continuaré necesitando para poder ganar. Si nos mostramos generosos, dando también a quien no lo necesita el mensaje, sería entonces, en este mundo, se ayuda también a quien no lo necesita. Y la ley de inversión. Tenemos que entender que hay que invertir, hay que gastar, hay que ser generosos, hay que ser también caritativos. Y hay que entender que no debemos sentirnos culpables cuando buscamos una ganancia. Eso sí, todo tiene que estar en armonía, todo tiene que tener un equilibrio y todo tiene que fundamentarse en el ganar, ganar. Tú puedes ser más abundante, todos podemos ser más abundantes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este fabuloso libro, muy sencillo, pero muy claro, de Laís Ribeiro, La Prosperidad. El mejor de mis abrazos y te espero en el próximo video resumen.